Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinas y pichurrinas? Muchísimas gracias a todos por estar aquí, mis niños bonicos más salerosos que todas las cosas. Hombre, por Dios, que no me entere yo de lo contrario. Bueno, vamos a ver, criaturicas del señor. Alfetti, Penhaligans. Gracias, Ignacio. Bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues una fragancia que huele súper chulo. Ya sabéis que yo tengo varias Penhaligans. Bueno, ya cada vez menos porque voy gastando, gracias a Dios. Faltaba más, hombre, porque para tenerlas ahí de recuerdo, no. Hay que gastarlas. Y yo os digo, ir a por Alfetti. Si queréis oler a machote. Bueno, vamos a ver, un machote delicado. No hace falta ser un machote ahí, pelo en pecho, súper abrupto y tal, porque no. Es más delicado. Es para un hombre más tranquilo. Para días tranquilos de machotes. ¿Vale? Esta es la típica que a mí me gusta para el aperitivo. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 horita y media, que luego se va a ir retrayendo poco a poco y se queda en zona de confort orgásmica. Es decir, es súper confortable, a más no poder. Viste un montonazo el traje, viste la ropa por todos lados y te viste a ti. Me gusta con ropa sport muchísimo más que con traje. Aunque con traje está bien, pero esto me gusta más disfrutarlo de otra manera. Lo bueno que tiene y esta Alfetti es que también la podéis utilizar indistintamente de la época del año. Me da igual si es primavera, otoño, invierno o cuando sea. Con fríos, con calores, da igual. Hasta incluso la podría considerar una fragancia que va muy bien para el veranico, para el calor. Creo que va estupenda. Bergamota, pomelo, abrótano, lleva también cardamomo, hojas de ciprés y azafrán en la salida. Nuez moscada, jazmín y rosa búlgara en el corazón. Oud, cedro, cuero, sándalo, ámbar, almizcle, vainillas, tonka en el fondo. ¿Me dejo algo? Pues seguro que sí. Vamos, está más claro que el agua. Veamos, después del corte, ¿qué vamos a tener aquí, chicos? Porque sí que se puede entender como una fragancia unisex, pero creo que tiende abiertamente hacia lo masculino. ¿Por qué? Pues las gentes que no conozcan la perfumería de mi época, es decir, años 70, 80, a pesar de que yo realmente mi punto de conciencia vital llegó en los años 90, que fue cuando me lo pasé, bomba no, lo siguiente, yo soy muy noventero, más que setentero, ochentero, porque en los 70 me pilló siendo un niño, en los 80 me pilló siendo un gilipollas y ahora pues en los 90 me pilló festivalero a tope a más no poder. Y luego pues llegaron los 2000 y aquí está el elemento. Bueno, en fin, perdonadme, me estaba quedando pajarito y lo siento, pero no, yo me tengo que cuidar, que si no voy a morir, como todo el mundo. Veamos, retomando un poco el tema, que no sé dónde me había quedado, porque digo ya, o corto o me hielo, y no es cuestión. Veamos. Como estaba comentando antes, que no sé por dónde estaba comentando, pero sí que voy a hacer un poco de retrospectiva para ver si me acuerdo. Es que, claro, ay Dios mío, ya cómo están las cabezas. Vamos con el tema de las notas, que ya, como me estoy congelando y me he quedado hecho un pajarito, digo, voy a ponerme una chaqueta, que ya no podía más. Venga, vamos con todo lo que es la salida, que es muy clasicona, pero lo cierto es que lejos de estar muy clásica, como comentaba, es hiper mega vintage de mi época. Entonces tenemos unos tonos que son balsámicos limpios, que acompañan mucho en la salida de Alfetti. Es un gustazo. Azafrán, cardamomo, el abrótano con el pomelo, esas hojas de lo que es el ciprés, que tienen un nombre que ahora mismo no me acuerdo, pero que dan un tono más verde si cabe. Pero lejos de todo eso, y a pesar de que no esté reconocido, creo, en la formulación, tenemos un punto que es balsámico, que es muy limpio, que abre fosa nasal, expande también pulmón, y es un gustazo. Otra cosa es que sea sano o no sea sano. No, está bien. Las cantidades están medidísimas. Bueno, y ahora sí que vendríamos con lo que serían las notas de corazón. Rosa, nuez moscada con jazmín declarado. Mirad, la rosa está, se siente, no es protagonista, está por encima la nuez moscada y el jazmín acompañando dentro de todo lo que es el contexto y el compendio de volatilidades en las notas medias. Pero que todas son... es que se distinguen. O sea, de verdad, a nada que afinéis cuando pasan 10 minuticos aproximadamente, empecéis a notar ya esa rosa
junto con la nuez moscada, que creo que realmente es más protagonista si cabe, sí, en lo que es el corazón, y aparecería el jazmín también. Es un compendio que es perfecto y que no deja de ser machirulo tal cual está jugada, pero 100%. Y vuelvo a decir, no es que sea machirulo en plan... Primero, no es viejuna, porque no es viejuna, yo no la entiendo una fragancia viejuna, pero sí que la entiendo que está rindiendo determinado homenaje a aquello que fueron aquellas fragancias del pasado de antaño. Entonces ahí tenemos una retrospectiva que es muy chula, muy bonita con respecto a la gente que pueda tener mi edad y que ha conocido esas fragancias, porque no deja de tener un rollo muy busco a Jax. Claro, es que esto va como muy así. Una impacto actual o una máximo duty, máximo no, porque es máximo, una máximo duty de estas de los señores de Zara. O sea, tienen ese rollito así como muy especiado que sirve mucho de nexo de unión mental con aquella época, y ahí es donde personalmente me gana el corazón. Cuero, oud, sándalo, grandes clásicos también dentro de la perfumería, sobre todo porque Ambara al final no se vuelve dulzona, pero también es cierto que esta fragancia tiene una baza muy bien jugada con respecto a lo que es el cuero y el oud. Aquí el oud está más trabajado desde una madera pura y dura, yo creo que será más agar que oud, porque la percepción no me da tanto como que sea oud, me da agar, no me da ya con la madera infectada por el hongo. Entonces... por eso digo que tengo una percepción distinta con respecto a lo que es el oud. Sí que el cuero que han empleado es un cuero más clásico, más trabajado desde el punto de vista animálico y no cremoso. Así que ahí también es punzante, es un cuero punzante, pero no es un cuero tampoco que esté avasallando a todo el mundo, ni muchísimo menos. La escala de evaporación está muy bien jugada porque llegan las cosas cuando tienen que llegar. Tú te la aplicas y no estás oliendo al principio a cuero. Y eso también se agradece. Deja que la fragancia evolucione por volatilidades y automáticamente empezarán a aparecer otras cositas que descubrir dentro del perfume, y eso pasa con Alfetti. Ya está, punto, muy bien hecho, muy bien ejecutado. Sí que Ambara, pero no se vuelve cremosa, untamos en pan con una tostada. La tenemos ahí en plan, estoy dulce, pero no me quiero pasar de vueltas. Estoy en mi puntito para que sea más agradable en el secado, pero muy bien jugada. Y vuelvo a repetir con respecto al oud, está muy suavito si es que lo lleva, y en el caso de que no lo lleve, habrán metido agar. Creo que es ahí donde está la diferencia, porque sí que la noto tremendamente amaderada, pero no la encuentro amaderada infectada, que es ahí la diferencia. No la encuentro monacal, no se vuelve eclesiástica. Está fresca todo el tiempo. Alfetti se mantiene fresca todo el tiempo. Es que es muy zona de confort mía. Es súper zona de confort. Por eso, tenerlo en cuenta y tenerlo siempre presente. Me faltarían las bodas, bautizos y comuniones. Cuando queráis os la podéis atizar. Creo que le faltaría nocturnidad. La verdad, que si tenéis un acto de tarde, noche, que se prolongan a las noches, creo que le faltaría un poco de nocturnidad. Pero es sumamente versátil. Me da igual cuando os la pongáis. No es atosigante, no avasalla. Dura un montonazo de horas, un montón de horas. O sea, el rendimiento está perfecto porque las 8, 9 horas las da. En la ropa te dura más, pero ese rendimiento está muy guapo. Además, de hecho, cuando vayáis a la ropa a cogerla para limpiarla, vais a ver que sigue oliendo. O sea, que esto está garantizada la duración sin ningún tipo de problema. Pero el rendimiento en piel se queda un poco más corto. Por eso yo doy 8, 9 horas, no doy más, a pesar de que las pueda pasar, porque las puede pasar. Y más con la rasca que está haciendo últimamente aquí. Que llevamos una semanita que ya echaba yo de menos estos fríos para poder ponerme mis fulares de piel. ¿Quién tiene eso? Yo no. Venga, sigo. Y sigo despidiéndome. Señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente no le ha gustado esto, ya lo sabéis, un dislike, un insulto y pa'l pozo con la niña. Por otro lado, como sé que ha habido gente que les ha gustado esto, que he hecho así ya, ya sabéis que los likes son gratis, las suscripciones son gratis y la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo
son gratis también. Si queréis hacer super chats, super thanks y super de todo, ahí sí que hay que meter ya la tarjetica. Y si os hacéis miembros del canal y Patreon, siempre agradecido, porque así podré comprar equipo técnico por un tubo que hace falta ya estar metiéndole mano a todo esto, que hay que actualizarlo. Ay, hay que pedir un poco, ¿no? ¿No? Son herramientas que da YouTube. Así no las utilizo, es que soy gilipollas directamente. Así que yo lo utilizo y os lo digo para que me echéis una manica. En fin, niños, niñas, que está La alquimia del perfume, que es mi libro, que esto es, a mí me pagan una vez al año, que no os penséis que yo cobro todos los meses. Esto es anual. Vale, pues entonces, La alquimia del perfume, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon, en la FNAC, en la Casa del Libro, por todos lados. Ya sabéis que se vende también en América, de norte a sur, de este a oeste, y yo agradecido de que podéis disfrutar de mi libro, sencillico, sin pretensiones y para pasarlo bien. Señores míos, señoras mías, encantadito de teneros aquí conmigo. Ay, pichurrines, pichurrinas, voy a ver si bebo agua, que estoy un poco malamente. Nos vemos. Auf Wiedersehen.